Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este ciclo que hacemos los jueves a las 20 en el Centro Cultural Kirchner, en nuestro Facebook, el Facebook Live, pero también en nuestro canal de YouTube, donde podés encontrar también las anteriores conversaciones, transmisión de pensamiento en estos tiempos tan insólitos, tan difíciles. Desde aquí proponemos algunas conversaciones acerca del mundo, de los libros que contienen los mundos, o al revés. Y hoy recibimos a Carolina Sanín. Carolina Sanín es escritora, es periodista, es docente universitaria colombiana, y acaba de aparecer en la Argentina su segundo libro, Somos Luces Abismales. Vamos a hablar bastante de este libro, pero también, bueno, darte la bienvenida, Carolina, al Centro Gracias. Cultural Kirchner y a este ciclo. ¿Cómo estás? Bien, Gabriela, muchas gracias por invitarme aquí a hablar de este libro que acaba de publicar Blate Ríos en esa edición tan bonita, así que... Vos estuviste el año pasado o el anterior, ¿no? En Buenos Aires, en el FILMA. Sí, estuve hace 2 años en el FILBA porque Blate Ríos había publicado otro libro mío, una novela que se llama Los Niños, y entonces fui allí a presentarla y estuve en el FILBA en varias charlas. Sí, este año iba a ir también al Malva porque tenía una de esas residencias de escritura y desafortunadamente no pude ir, tenía mucha ilusión. Vamos a ver si el año entrante podrá hacerse lo que no hicimos este año. Eso, por ejemplo. Sí, este año, bueno, nos paralizó y nos cambió la vida, ¿no? A todos. ¿Cómo lo viviste vos, ¿no? El inicio de la cuarentena, ¿qué viste venir y bueno, y cómo pasaste estos meses? Pues creo que estos meses fueron o han sido de una transformación que ni siquiera alcanzo todavía a entender. Sé que no soy de la manera como era antes, que hay una prevención general mucho mayor en mí, no solo prevención de infecciones, sino una prevención con respecto al ambiente, una indisposición tal vez donde antes había unas disposiciones. Y por otra parte, y aunque esto suena cínico y egoísta, extraño la primera época de la cuarentena. En Colombia hubo un encierro muy estricto durante un par de meses. Yo creo que en Argentina también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y fue un momento de, pues eso, como de retiro para las personas, pues desde luego que podíamos hacerlo y de ensimismamiento y de que a mí, repito, egoísta y seguramente inconscientemente me hizo muy feliz. Fue un mes y medio extrañísimo en el que el afuera era estar dormido y soñar y todo el resto era un adentro mucho más falso que ese afuera onírico. Entonces fue una experiencia importante y, y ya no es así. Ahora, desde hace poco en Colombia se reabrió pues se reactivó la vida comercial, digamos, y todo, y el espacio público parece todo falso y sucio más que antes, una cosa gastada y esa experiencia me está costando. Es como cuando, bueno, sí, eso, no me alargo más. Sí, Mejor. no, hay que, la idea de la nueva normalidad, ¿no? Una idea de plano para rechazar Sí, sí, por sí. nueva y por normalidad, ¿no? Eh, Esta Cierto, idea la de la falsa vida, nueva, falsa normal. Sí, ujú, porque la vida no llega a reproducirse como antes del todo, no, ¿no? ¿Cómo lo sí, viví? no. Sí, exacto, no llega a ser como antes y es como un simulacro de un antes que de todas maneras no tenía nada de muy bueno, pues era una cosa tras otra, era la vida y más o menos precaria más para algunos que para otros, pero en todo caso una vida bastante gastada. Entonces, como dices, no se llega a reproducir igual, pero además se le nota mucho que es un simulacro de lo de antes, ¿no? Y un semicontacto mediado pues, por el temor. Entonces está triste, pues es triste y bueno, vamos a ver.
También estuvo la ilusión, por lo menos en lo que nos compete a nosotras, que es la literatura o la lectura, estaba, ¿no? Bueno, quédate en tu casa leyendo, es un espacio para leer a Tolstoy, no sé, para agarrar Sí, era sí. bueno, es el momento de leer la Ilíada, si no lo leíste. Había como eso que después se fue licuando también. Vos personalmente, Sí. ¿cómo lo viviste? ¿Fue un momento de lectura? ¿Fue un momento de concentración? ¿Esa reclusión fue un momento para vos creativo o no? De muy poca concentración, estuve tomando muchas notas, estuve tratando de ser muy atenta y de ser muy consciente de lo que estaba pasando, entonces de tomar notas y tenía la imaginación muy activa, digamos, pues no podía concentrarme. Y yo creo que no podía concentrarme porque la noción del tiempo cambió tanto, de cuántos meses iban pasando, cuántas semanas, de qué era un día, la hiperconciencia de ese tránsito del día también, estar enfrentado con cómo corre un día, que eso destruyó mi concentración. No leí mucho, leí mucho Twitter, leí mucho WhatsApp, pero tampoco escribí mucho porque al comienzo de la cuarentena, justo en abril, lanzaba un nuevo libro y lo lanzamos con una editorial independiente colombiana que se llama Laguna, justo en la cuarentena, lo cual fue un acto muy osado por parte de ellos y nos fue bien haciéndolo. Hicimos varias presentaciones y al libro le fue muy bien. Fue como el primer libro que se lanzó aquí en la cuarentena, una novela y las clases que doy las tuve que pasar todas a Zoom, pues a formato digital, lo cual al comienzo fue extraño y me provocaba alguna ansiedad de si iba a funcionar o no el medio, y después terminó gustándome mucho. Es más solo y potencia pues esta sensación de simulacro también, porque acá está uno pues gritándole y hablándole a la pantalla y manoteando solo en la casa, de lo cual siempre es testigo mi perra, que me mira como sin entender muy bien en qué me convertí. Pero bueno, eso fue lo otro, la pérdida de un escenario, ¿no? Porque el salón de clases es un escenario y el reemplazo de ese escenario por un espejo, porque la pantalla es un espejo y entonces ahí vamos con esa nueva forma de la soledad, supongo. Ya que nombras a tu perra, que es protagonista del primer cuento y ensayo de este libro que acá también apareció en no sé cuándo, creo que se publicó Sí, también. allá también se publicó durante las cuarentenas, durante la pandemia, Exacto, sí. es un libro que apareció en pandemia, Somos Luces Abismales. Yo veo un río en la tapa, no sé si fue la intención, Debe eh, ser, sí, no, pero un agua, sí. veo un río o reflejado algo acuático, pero bueno, tu perra es la protagonista del primer ensayo cuento, y esto es lo primero que quiero que exploremos, ¿no? Somos Luces Abismales es un libro de ensayos cuentísticos o ensayos narrativos o cuentos Sí, ensayísticos, pero es un género un poco difícil de catalogar, ¿no? sí. Pues es un libro de textos autobiográficos, digamos, y en esos textos se articula la reflexión y la narración y un poco también pues la lírica, pues la poesía. Eh, si yo tuviera que clasificarlos dentro de un género, diría que son ensayos, pero sí, pero claro, es un poco equívoco para venderlo, por ejemplo, porque mucha gente entiende ensayo hoy en día como ensayo académico, como un paper académico o como un pequeño tratado en torno a un tema, y estos ensayos son justamente excéntricos en el sentido de que son descentrados y empiezan en un tema y tratan de, a partir de ese tema, de llegar a otro. Entonces son como unas series de asociaciones, de estudios de la relación entre las cosas, y yo al comienzo los llamaba composiciones, pues siempre cuando lo estaba escribiendo me preguntaban qué estaba haciendo, decía, estoy haciendo unas composiciones. Y creo que es una manera de escribirlos, pero también me gusta
tener en cuenta y recordar que el ensayo es este género hospitalario, como lo es la novela también, y dentro del que cabe la narrativa, ¿no? Dentro del que cabe el testimonio autobiográfico, la cita, que es lo que hago ahí también. Cito mucho y traigo pues otros textos a dialogar con los míos. Entonces, ese problema del género creo que es importante para el libro. O sea, creo que no es casual que el libro esquive estar en un género u otro, sino que forma parte del mismo proceso creativo que propone, de su misma concepción de qué es la imaginación. Forma parte de eso el no atender a los géneros y el saber que se puede transitar de un género a otro siguiendo como el proceso de la imaginación misma, o sea, tratando de hacer un testimonio de cómo funciona la imaginación. Sé que esto puede sonar un poco ambicioso, pues, pero bueno, esa era la ambición de No, hacer. no, como el ánimo lector también un poco dictamina, ¿no? Que hay algunos de estos ensayos, por llamarlos así, siguiendo esta línea, que es que el pesebre, ¿no? Donde vos contás Sí, la muerte de una amiga, o por ejemplo el siguiente donde, bueno, contás el cumpleaños bueno, cómo llegás al cumplir 40 y ese trayecto y ese viaje de sí, tu cumpleaños de 40, esos son los dos que se pueden leer más narrativamente como si fuera un cuento, ¿no? También cierto. la narración se va hilando con una asociación libre que pareciera que vos no te contenés, ¿no? Que Sí. escribe como, viste, cuando una palabra te trae un recuerdo de otra cosa y pareciera menos importante y una se contiene. Acá pareciera no Que contenerse. me voy por los... Sí, me interesa mucho esas dos cosas que dices. Por un lado, los textos que mencionaste, en los que dices que son los que más siguen un hilo narrativo, son también los textos que describen viajes, ¿no? Que describen caminos. Uno es una subida a un páramo que se dice en Colombia las alturas, pues el ecosistema de altura andina se llama los páramos y en uno hay unos viajes a un páramo, a dos páramos, y el otro que describe al tiempo que la agonía de una amiga pues, y su funeral, describe también un viaje por Ecuador. Entonces, yo a veces pienso, o a veces digo también en mis talleres de escritura, cómo la narración siempre es un camino. Cualquier texto narrativo se puede describir como un camino que va de un lugar a otro y que tiene unas márgenes de cierta manera y que tiene esa forma de cinta extendida que une, que une dos puntos. Y entonces, justamente estos dos textos que tienen caminos y describen caminos físicos a través de la Tierra son también los más narrativos. En los otros los caminos se tuercen más o se bifurcan, Uh-huh, y no solo se bifurcan, bueno, se dividen más y casi que se estallan. uh-huh. Y a eso quiero llegar también muchas veces, y eso tiene que ver con lo otro que decías, que es esa apertura de paréntesis. Sí, en algún momento me di cuenta de que podía hacer eso. O sea, sé exactamente cuándo, hace como unos 8 años escribiendo un texto que no está en este libro, que creo que va a estar en mi próximo libro, y me di cuenta de que podía hacer eso y de que por qué no hacer eso, en vez de seguir el hilo de la narración, enredar el hilo de la narración y luego desafiarme a desenredarlo y a volver a hilarlo y a volver a ovillarlo en el mismo texto, y me divirtió mucho hacerlo. Y claro, a veces es un poco desesperante escribir así porque tienes que prestar atención a muchas cosas y sabes que abriste muchos paréntesis textuales y mentales y no sabes en cuál dentro del paréntesis estás, y luego tienes que volver a pues, desandar el camino para llegar
hay un lado para llegar pues al momento en el que empezaste a abrir, y a veces también puedes atreverte a no desandar el camino y a terminar el texto en un paréntesis que está dentro de otro, que está dentro de otro, y a nunca despertar, como a nunca desandar el camino hacia la vigilia en la que empezaste a tener el sueño, que en esta metáfora sería el paréntesis. Entonces sí, eso es lo que hago, y como dijiste tú, sí, me doy la libertad de hacer eso, y la dificultad de hacerlo también. Sí, claro, es seguir hasta dónde y que no se y después volver o no, pero ¿no? Hasta Exacto. dónde. Hablando de Sí. desandar el camino, en Nombres y Ríos, que empieza muy lindo ese texto, que es el que empieza con que llenas tu nombre en un, en un Un crucigrama que... en un crucigrama. Ahí, ahí empezás a desandar el camino del propio nombre. Quería hablar un poco de eso Sí. porque, bueno, y contás cómo te sacás, bueno, el doble apellido, el materno, para desandar esa idea del patronímico, ¿no? Siempre tenemos Sí. los nombres de nuestros padres. Y bueno, pero ese desandar el camino en ese texto no solo parece desandar el nombre, sino también desandar una historia de la lengua, ¿no? De qué Sí. nombramos, que es una preocupación del libro también. Sí, ese texto que empezó siendo mucho más breve, porque empezó siendo reflexiones en torno a encontrar mi nombre en un crucigrama. Una estudiante me mandó una mañana, había salido el crucigrama del periódico, había salido pues una instrucción para responder con mi nombre, y ella lo había llenado, o su padre o algo había llenado todo el crucigrama, y estaba mi foto y mi nombre, y empecé a escribir, y escribí 2 páginas acerca de ello, y luego se volvió este texto de 30 páginas, porque eso me llevó a pensar en mi abuelo materno, que era llenador de crucigramas, y que fue mi primer amor, digamos, mi amor de infancia, ese abuelo. Y entonces hablo también de los ríos, y hablo de las palabras como piedras de los ríos, y de las oraciones, de la relación entre el movimiento del discurso y el movimiento, pues, y el flujo de los ríos, etcétera. Y hablo de muchas cosas en ese texto. Es un texto muy vertiginoso también, creo, ¿no? Es un río. Sí, a mí me gustó mucho escribirlo, y tiene algunos rápidos ese río, y unas precipitaciones de recuerdos y de... Pero una de las cosas de las que hablo, exacto, es la imposición del patronímico, y eso fue un pasaje que de hecho saqué de una columna que yo había escrito cuando murió Mohamed Ali, y de su cambio de nombre por el nombre del profeta, y su rechazo al nombre, al apellido que a un ancestro suyo le había dado su amo. Y entonces reflexionaba yo sobre cómo todas las mujeres y los hombres tenemos todos pues el apellido de un hombre, o la idea es que tengamos el apellido de un hombre, y pues esa es la raíz del patriarcado, y esa inconsistencia entre la realidad pues de la gestación, que es que todo el mundo es hijo de una mujer, no de ningún hombre, o sea, del hombre es presunto, y la imposición patriarcal de la patrilinealidad, que te identifica efectivamente como hija de un hombre o hijo de un hombre, no hijo de una mujer. Pues ese es el malestar en la cultura. Si a mí me hicieran señalar qué produce el miedo a la mujer, y la locura misógina en nuestra cultura, es esa inconsistencia. Ahí está todo. Y entonces allí hablo de eso, y estoy hablando justamente del padre de la madre, ¿no? Que no es digamos, el ancestro, el ancestro patrilineal, que es el padre del padre, sino justamente el que queda ahí como un padre y un patriarca, pero un patriarca que no llegó a ti por vía patriarcal, pues porque era el padre de la madre. Y de la relación de eso con la enseñanza de la lengua y con la enseñanza de la gramática. Bueno, me acuerdo que ahí meto como Sí, todo. sí. Yo termino metiendo en cada texto como todo lo que sé o lo que creo saber, porque bueno, cada uno puede ser el último. Así que mejor. Y Ah, eso esa pasa en idea eso. de, sí,
qué presión escribir cada texto como si fuera el último, ¿no? Sí, sí, pero a veces lo hago. En el último libro que publiqué, que espero que esté en Argentina el año entrante, es una novela erótica. Justamente estaba presentándola antes de ayer en la fiesta del libro de Medellín. Es una novela en la que meto, a partir de una pequeña anécdota, que es un romance virtual, un romance ahí por Twitter y luego por WhatsApp con un hombre muy lejano, terminó hablando de todo, como de toda la historia de la literatura, y yo decía, uy, esto es como en Colombia hay un dicho que es como matar moscas con dinamita, que es una exageración ahí, y a veces yo me he preguntado cuando veo este libro como, wash, pero me pasé ahí hablando de todo, y a veces pienso que es que sí, de hecho sí puede ser el último, y es una... Ay, yo soy muy desconfiada con respecto al futuro. A veces pienso que sí, puede ser que no escriba ningún Es otro el libro y último, por es el eso, último. Mira que claro, termino metiendo todo. Con lo cual también termino siendo repetitiva, porque si quiero meter todo en cada uno, pues termino hablando de todo en todas partes, pero bueno. qué lindo el dicho, acá en la Argentina se dice dispararle a una hormiga. Yo lo Ah, escuché. bueno, pero Es sí, la misma idea de para una dinamitar, hormiga. Exacto. dispararle a una... estos ensayos o composiciones, me gusta mucho la idea de composición, aparece mucho la poesía, Petrarca, Walt Whitman, bueno, incluso el último ensayo, la última composición, es un poema extenso, ¿no? ¿Qué presencia en tu vida tiene la poesía? ¿La lees? ¿Has escrito poemas? ¿Qué relación? ¿Lees poesía? Eh, En una época leí mucha poesía y cuando empecé a escribir, escribía más poesía que prosa y de hecho nunca, de hecho quise ser poeta, no escrito, no narradora. Y ensayista quise ser, pero nunca fue una ambición mía escribir una novela y Mm, sí escribir poemas y escribía muchos poemas que no he publicado y luego mm. dejé de escribir poemas y empecé a escribir prosa porque no sé, porque los poemas le interesaban menos a la gente. O sea, si tengo que confesar por qué, me imagino que fue por esa necesidad de que me leyera más gente. Eh, pero empecé hace poco, cuando escribía este último libro del que hablo, que se llama Tu cruce del cielo desierto, empecé a escribir poesía y en ese libro hay muchos fragmentos de poemas. Y es un libro que es, entre otras cosas, un libro sobre escribir poemas de amor, y sobre haber querido escribir poemas de amor. Y ese texto, el último de Somos Luces Abismales, al que te refieres, es casi, es una respuesta a Blake, al matrimonio del cielo y el infierno de Blake. Entonces, y es una lectura de ese poema y trata de reconstruir el sentido de ese poema haciendo de alguna manera otro poema. Y sí, yo creo que pues a lo mejor en realidad sí fui más poeta que narradora y esos textos son más líricos que ninguna otra cosa, a veces. Por ahí haces un camino inverso que el de la mayoría de los Sí. escritores que empiezan escribiendo poesía y saltan a la narrativa y vos termines Ah, me escribiendo libros encantaría. de poemas. Me encantaría. Ahora me da mucha inseguridad porque sí, pues porque no lo hago hace tanto tiempo, lo hago tan poco. Pero sí me gustaría terminar escribiendo solo poemas. Ah, bueno, y el último, es que claro, el último, cuando me refería al último texto de Somos Luces Abismales y me refería a Blake, Sí, me refería era al penúltimo en realidad. El último sí es un poema, que es ese que se llama que es el claro. que se llama composición, además sí es un poema, Les sí. Pléyades es el de Blake, ¿no? Sí, Claro. exacto. Les Pléyades es el anteúltimo capítulo, el último es Exacto. composición El con... último composición con héroe, que es solo un poema. Es un Sí, poema también medio, sí, medio que también de cruce, ¿no? Un poco, es medio sí, dramático también. exacto. Y me gusta escribir, he estado escribiendo textos como con párrafos muy cortos y eso lo acerca también pues a una composición poética, lo acerca al verso. Eh,
esa, ese estar entrecortado, pues, eso. Bueno, leí una entrevista, algo que me gustó mucho, bueno, de vos como docente, hablemos un poco de tu labor docente, que dijiste algo así, tal vez lo recuerdo mal, que enseñabas a leer detenidamente, ¿no? Me gustó la categoría de, ¿qué sería leer detenidamente? Pues a lo que me refería, creo, era que en mi ejercicio de la docencia, nunca he enseñado historia de la literatura y es un concepto que me choca mucho y es un concepto al que encuentro que muchos de mis estudiantes están acostumbrados por sus otros profesores. Ahora puedo hablar de espaldas a todos ellos, sobre todo ahora que estoy hablando de... Eh, no, pero digo, hay una noción de que lo que se escribió antes, del contexto en el que se produjeron las obras. Y yo soy muy contraria a estudiar la literatura así. Yo creo en leer fuera de contexto, en no considerar lo que se escribió en el pasado como escrito por hombres o mujeres, sobre todo hombres, desde luego, del pasado, que tenían otras ideas sobre la vida. Todo eso es falso, porque eso es contrario a la percepción misma y a la idea del arte. El arte existe porque no existe el tiempo. El arte no existe en el tiempo. El arte no es una manifestación de la moda. Puede tener la moda, pero no se reduce a la moda, o si no sería moda solamente y no arte, aunque la moda sea, en fin, sea también un arte. Pero lo que quiero decir es esa insistencia de leer los textos sin ninguna otra cosa que las palabras que están en el texto y encontrar que en esas palabras puede haber caminos infinitos y puede seguirse esas palabras hasta la comprensión pues de muchísimos fenómenos, de uno mismo, del hombre, y a eso me refiero a detenidamente. También es simplemente una traducción. Yo estudié en los Estados Unidos, estudié literatura en Estados Unidos y mi manera de enseñar es también, por supuesto, de muchas maneras, una copia de la de los profesores que influyeron en mí. Y esos profesores eran los que hacían close reading en vez de interpretación o en vez de historia de la literatura. Y esa close reading, pues la traduzco como esa lectura detenida, que es la lectura de palabra por palabra de un texto y de infinitamente cerrar el foco sobre lo textual, sobre lo que está ahí escrito y no sobre el general acontecer de la historia que produjo entre sus imperios algunos escritores, sino del texto Bueno, aparte del otro. ese fue un debate que se dio como que en la crítica literaria, que parece haber ganado una parte, ¿no? Es decir, leer situando a la obra en su contexto histórico y social o desprendiendo a la obra y hacer un análisis más Sí, hermenéutico, ¿no? sí. Eh, bueno, yo creo que ganó el análisis contextual. Yo creo que después de haber hecho lo otro muy bien y por mucho tiempo, como lo otro requiere, mira, de hecho, yo creo que lo otro requiere más trabajo y más atención, pero sobre todo más humildad. Y es una humildad que los académicos están muy poco dispuestos a asumir, porque requiere decir que yo como hombre contemporáneo, digo a propósito, yo como hombre contemporáneo, no estoy frente a un texto desvalido, ¿sí? Y tengo que aceptar que tengo que disponerme a que el texto me diga lo que quiera decirme y a que solo con mi inteligencia individual, de hecho, pero la inteligencia individual no es solo individual, pero en fin, ese sedimento individual de la inteligencia de los siglos, solo con eso puedo enfrentarme al texto. En cambio que lo otro es más cómodo, por un lado, pues porque puedes echar mano de terminología y de ideologías varias, etcétera, y de la historia, que es la disciplina más engañosa de todas, pero bueno, no vamos a hablar de eso, eh, pero lo peor es que, o lo más, lo que llamaba lo más cómodo,
es que el historicista se enfrenta al texto desde una posición de superioridad y de paternalismo con respecto a las personas de los siglos anteriores. Entonces puede decir cosas como, claro, Shakespeare se refería así a las mujeres porque en su época eran machistas, sin atreverse a darse cuenta de que Shakespeare hace una crítica al patriarcado, que tú como hombre contemporáneo ni siquiera llegas a entender su feminismo, ¿sí? Entonces, esas ganas de mirar con condescendencia todos los siglos anteriores y todo lo que fue, y esa fe en el mejoramiento del espíritu humano y de la comprensión humana, creo que es lo que hace que haya ganado la lectura en contexto, porque en contexto significa simplemente diciendo que todos los hombres anteriores a ti fueron niños y que por fin el que los lee es un adulto, y eso soy ser enemiga de eso hasta el último día que No, de no, clase. es muy interesante lo que decís, y seguramente nos están escuchando muchas estudiantes y muchos estudiantes de letras que están en esos debates, y también muchos lectores, porque también hay una idea de la acumulación, ¿no? Es decir, si yo me desprendo del contexto social de cualquier libro, leo cualquier libro como el primero, ¿no? La acumulación no tiene sentido. En cambio, pareciera que el que sabe de literatura es el que más leyó. Sí, y entonces terminan no diciendo nada. Es esa manera tan, yo les digo en Colombia, tan de señor de las letras, ¿no? Esa manera flemática de acercarse a la literatura con el acervo de una bibliografía. Yo he enseñado literatura durante, ya son 15 años, y nunca pongo a leer en universidad, en pregrado y en posgrado, y nunca pongo a leer literatura secundaria, por ejemplo. Nunca un solo artículo sobre un libro, con lo cual levantaban las cejas algunos de mis colegas, Me pero pues, imagino. creía que era Me la imagino que oportunidad no. para que la gente leyera el texto y se comunicara con alguien, con lo que yo les decía a mis estudiantes y les digo, con lo que ellos mismos escribieron. Ellos mismos escribieron la Odisea, entonces van a leerla desde ese punto de vista, no desde el punto de vista de un aparato crítico que resulta tan estéril, y además no solamente cuanto a contenidos, que obviamente no voy a ser ni tan ingenua ni tan boba como para desestimar la crítica en general, pero es que la crítica, y la crítica académica sobre todo, produce millones y millones de páginas cada año, y la mayoría de esas son solamente refritos, son la sopa de la sopa de la sopa. Y los estudiantes en esa industria en que unos profesores mandan a leer a sus colegas o a sus ex colegas terminan perdiendo la oportunidad de acercarse a la obra de arte, y extirpa de eso la experiencia estética. Y por experiencia estética no me refiero a entretenerse leyendo, sino justamente a encontrar el sentido de lo que la obra de arte, pues el sentido que la obra de arte tiene, ¿no? Entonces, todo eso, sí, pues la industria de la literatura secundaria es una industria muy inútil y muy grande, pero bueno, en el mundo lo que más producimos todos es basura, a todo nivel. También el pensamiento produce más basura que otra cosa, así como... Las redes sociales donde encuadrarían en ese, en que perdamos tanto ¡Wow! tiempo. Vos estás en las redes, sos activa en Twitter. Sí. ¿Cómo se encuadra? ¿Qué impacto en lo literario pensás que tiene esta relación estructural que tenemos con las redes todo el tiempo? Es una gran pregunta, y una asociación muy implacable la que hiciste. Me gusta, yo soy activa en Twitter, en algunos días más que en otros, y antes fui muy activa en Facebook, y cuando era activa en Facebook, de hecho escribía pasajes completos de mis libros, que cuando estaba escribiendo un libro, entonces ponía algún pasaje en Facebook para ver qué, y eso me ayudaba, como que esa predicción me ayudaba a mirarlo desde afuera, a mirarlo como si ya lo hubiera editado, y entonces a corregirlo. Y he usado Facebook y Twitter como libretas de apuntes muchas veces para ensayos y libros y columnas.
También, sin embargo, los he usado como agitadora, simplemente, pues porque también he sido eso y también me gusta hacer eso, pero también, y es una confesión, los he usado como adicta y ahí ya no es tan chévere, ya no está tan bien porque, porque ni siquiera me reconozco a veces en mi propia adicción a la reacción de los demás. Ajá. Ni siquiera es a la atención, porque la atención pues la tienes, pero a la reacción y a tu propio, casi que a tu propia rabia contra la incomprensión del otro y empieza a definirte a ti por contraste con los demás. Y entonces a veces he descubierto que las redes sociales, que he dejado que las redes sociales y su tergiversación de mi posición frente a un tema me definan y me lo hagan casi que creer, que me hagan creer una versión de mí que me devuelven. Increíble. Es increíble y a veces me doy cuenta y digo, pero ¿en qué estoy? ¿En qué clase de junkie me convertí de adicta a esa desfiguración de mí misma, esa distorsión del espejo? Y entonces las redes sociales están bien porque, pues porque escribes mucho y lees mucho y porque además te permiten como estar siempre en la escritura, pero Exacto. también son terribles, también son de una ligereza y de una indulgencia, o sea, tú mismo indulges en sentimientos bajos y todo el mundo indulge ahí en su peor versión, entonces cada vez... Sí, fui implacable, como dijiste, en la asociación, pero porque también en algún momento, con Facebook sobre todo, ¿no? Estaba la esperanza de la escritura. Una vez Sí, fui acá a un ciclo de lectura donde una escritora y también profesora universitaria dijo, bueno, voy a leer unos estados de Facebook, ¿no? ok, Que era bien, como esperanzador, pero en esa sí, pero después terminás en lo que decís vos, ¿no? En esa relación con el otro, que no es la relación que tiene un sí, escritor con sus lectores. sí, no, y casi es la relación con un lector que ni quiere ser lector, que lo que quiere es desconfiar del autor. Hoy hablaba de eso en un programa que hice sobre cosas del conflicto colombiano y del proceso de paz, etcétera. Hablábamos de la desconfianza, que es el opuesto a la relación entre autor y lector, porque como lectora tú confías en tu autor y tu autor Total. te está escribiendo a ti mientras está escribiendo su libro y casi que le entregas tu identidad. Y en cambio en las redes o a veces en el foro público, pues bueno, que hoy en día es lo mismo que las redes, ese es el discurso público, lo que prima es la desconfianza y la necesidad de juzgar en vez de la necesidad de entender. Entonces, lo que creímos que era un nuevo modo de escritura y casi que una diseminación de la escritura y un imperio de lo escrito ha terminado siendo lo contrario de la lectura, ¿cierto? Como Total. en la necesidad del juicio y pues dominado por el prejuicio y en la desconfianza que reemplaza la confianza. Entonces sí, tal cual, creo que esa esperanza en que había allí una escritura cada vez nos va decepcionando, pues cada vez está siendo más defraudada. Bueno, Carolina, es bueno, hermoso este intercambio. La verdad, no te conocía, solamente fui una lectora confiada. Gracias. Y estamos llegando casi al final de este encuentro en el Centro Cultural Kirchner. Y bueno, este ciclo se llama Transmisión de Pensamiento, así que vamos a practicar la telepatía, que esa es más que una confianza en la otra persona. Y yo te voy a enviar mi última pregunta sin verbalizarla, así que bueno, acá está yendo, Carolina. Okay. Ahí fue. ¿Y la respondo? Sí, claro. Bueno, sí, la respuesta es sí. Eh, y, y creo que no habría ninguna otra posibilidad. Es sí. Bueno, No, qué ¿sabes? Sí. suerte. Qué suerte. ¿Cuál Carolina, era la pregunta? ¿Me no, vas a decir no? no Oh, se dice, es así. está bien.
Queda entre nosotras dos. Perfecto. Muy bien. Que nos están siguiendo. Okay. Bueno, Carolina, ha sido un placer esta charla con vos. Esperamos tenerte en Buenos Aires en otra oportunidad y que visites el Centro Cultural y allí compartir algunas lecturas y también pensamientos. Ah, me encantaría. Ya lo visité alguna vez, pero como turista y me pareció alucinante, así que me encanta estar, aunque sea en mi casa, pero con ustedes. Y espero estar allá. Gracias, Gabriela. Un abrazo. Chau, chau. A ustedes Chao. los esperamos el jueves que viene a las 20 en el Facebook Live del Centro Cultural Kirchner y en nuestro canal de YouTube. Chau.